participado en la investigación, CIMAC, que ya no existe, pero existió la investigación, el programa de acceso a la información pública de la Universidad Central de México, que ya no existe, pero también fue pionera en este campo, la Unión Virtual de Leyes de Transparencia, que todavía existe, y Información y Sociedad de Iniciativa Ciudadana, que contiene un servidor. Y esos son los investigadores que me están ayudando a apuntar algunos de los casos que les voy a platicar de aquí. El plan de la sesión que les propongo es el siguiente, es más sencillo que el de ayer, exposición de casos y conclusión. No hay más, para eso es lo que les propongo. Y quede claro que las preguntas y comentarios las pueden hacer ustedes en cualquier momento. Tenemos poco menos de 2 horas, así es que hay que aprovechar el tiempo y pregunten, opinen y sientan en el sentido que sea con absoluta libertad. Bueno, en el diplomado de ustedes, que empieza desde una mañana, y en este tema del acceso a la información pública, suele haber mucha discusión, mucha polémica y mucha teoría, muchos conceptos, muchas ideas. Yo lo que me enfoco no es tanto a esto, sino más bien a las cacahuates y a las pepitas ya limpias, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el derecho? El acceso a la información pública, a eso, las pepitas de oro. No tanto el rollo de la maquinaria, de excavar y de esto, que es importante, y que la rendición de cuentas, de la contabilidad y que el grupo Oaxaca, todo eso es muy importante, pero la esencia es, ¿y la utilidad para qué? Si tú vas a comprar una herramienta, pues es porque tienes una necesidad de esa herramienta y sabes para qué es, si no, pues la compras, ¿no? Por eso es que mucha gente no ha comprado el derecho a la información, porque no le queda claro para qué. Pienso que es para periodistas, para políticos y para abogados. Sí, pero para todos no nada más para ellos. Entonces, este es el enfoque que yo les voy a dar. El camino más directo y efectivo para sensibilizarlos sobre el valor de un derecho, cualquier derecho, no es el rollo, es ejercicio. Es decir, tú cuando aprendiste bicicleta, tu papá o tu mamá o tu tío o tu abuelito te puso en un pizarrón la teoría de la dinámica y la velocidad y el equilibrio. No, sube y cae, sube y cae. Eso es. Y aprendiste bien. Y si alguien te pregunta, oye, pero ¿a qué velocidad debes de ir para que no? Claro, yo nomás le doy a los pedales. Y si le dejo dar sobre qué, se acabó, ¿no? Aquí se debe introducir cualquier derecho. Vamos usándolo, aprendiéndolo, usándolo. Bien. La utilidad de este derecho radica en lo siguiente: nos facilita la posibilidad de ejercer el resto de nuestros derechos. Ahí está la clave. Es decir, es un derecho instrumental. La mayoría de ustedes tal vez no alcanzó a ver una serie de televisión que se llamaba MacGyver. MacGyver fue un jovenazo que se metía en cada frontera una serie de acción, de aventuras, se metía en muchos problemas. Pero él traía una navaja suiza que tenía todas las herramientas que necesitaba, y con esa navaja suiza y con su habilidad mental salía de todos los problemas, pero de todos los problemas, sin usar pistola ni nada, con la navaja suiza. Bueno, hagan de cuenta que la navaja suiza es el derecho de acceso a la información pública. Es como un multimedia. El multimedia que se escanea, faxea, imprime, digitaliza y un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, eso y más es el derecho de acceso a la información. Pero si tú no sabes usar el multimedia, pues no lo vas a usar para imprimir y se acabó, ¿verdad? Oye, que, a ver, escaneame oye, que el fax electrónico digital, no sé. Oye, no. Así pasa con el derecho a la información. Entonces, ¿cuál es el valor del derecho a la información? Yo les digo, ¿cuál es la capacidad del usuario? Dame la capacidad del usuario y yo te hablo del potencial del derecho a la información. Entonces, dependiendo del caso, el derecho a la información te puede servir para nada. No te puede servir para las cosas. Bien. Ahora, como entes sociales, nuestro primer derecho es el derecho a saber. No puedes conocer otros derechos si no tienes el derecho a saber. No puede el Estado esperar que cumpla sus responsabilidades si no las conoce. Todos ustedes son mayores de edad, yo les pregunto, díganme, estudiantes de derecho, como ciudadanos, cuáles son sus deberes y cuáles son sus responsabilidades ante el Estado. Y a ver si tenemos problemas para presentar eso, ¿no? El primer derecho es el derecho a saber. ¿Cómo aprovechar las leyes de transparencia? Esa es la gran pregunta. Pues vamos encontrando esa forma.
¿Cómo lo hemos hecho a lo largo de estos 8 años? Con talleres. Y entonces ahí descubrimos que nos puede servir para emprender negocios, para tomar decisiones personales, para mejorar nuestra comunidad, para combatir la corrupción, no para acabarla. Esto no va a acabar la corrupción. La va a inhibir, la va a dificultar, la va a contrarrestar, pero no la va a acabar. Para ejercer otros derechos, para mejorar la calidad de la democracia. Su diplomado también tiene que ver con democracia. Para mejorar la toma de decisiones profesionales, ustedes pronto serán profesionales. Para el profesionalismo académico, ustedes están en eso. En el ámbito académico, pues para hacer tareas, investigaciones, tesis, proyectos de trabajo, vinculación con el campo profesional, opciones laborales, becas, apoyo de programas sociales, hasta donde se alcance prácticamente tu imaginación. Entonces, a través de estos talleres, donde se le enseña a las personas de a pie, a los ciudadanos de a pie, cómo usar el derecho a la información, en esos ejercicios que ellos realizan para aprender, son ejercicios reales, y es donde nosotros nos hemos documentado. Cuando empezamos los talleres, nosotros teníamos que buscar casos de éxito fuera del país, de la India, de Argentina, de Estados Unidos, y la gente nos dice, sí, es la India. Aquí ni el IPAI ni la CEGAI han creado y documentado casos de éxito en esta medida. Apenas el IPAI esta semana acaba de sacar un video de un empresario donde da testimonio de que funcionó la ley. Nada más a ella no le ha funcionado a mucha gente, pero ¿quién recoge los testimonios y quién los documenta? Ese es el punto. Entonces, tenemos varios casos que vamos a ir platicando con ustedes. Les digo, algunos son tan recientes que se los voy a platicar en forma oral. Otros ya los traemos ahí en el PowerPoint y otros los tenemos en los videos. Entonces, según el caso y el tiempo que nos alcance, se los iré platicando. Y les recuerdo que intervengan en el momento que ustedes lo consideren conveniente. Bien. Cuando estamos en un taller, imagínense que estamos en él y que les dijera, ok, llegó el momento de que hagan su solicitud, ¿a qué problemas se enfrentan? ¿Sí? ¿Qué vas a pedir? Y luego, ¿a quién? Y mientras algunos se ponen a llenar su formato, otros salen con otras preguntas y se quedan así. Y entonces les digo, bueno, dime qué se puede, o sea, ¿qué problemas tienes? ¿Cuáles son tus problemas sociales, comunitarios? Y entonces yo te puedo dar una orientación de por dónde podemos formular tu solicitud y a quién la vamos a formular, ¿de acuerdo? Y entonces vemos, a priori, no es una regla, pero a priori vemos que mientras las personas tienen más resueltas sus necesidades inmediatas, menos necesidad le ven al derecho a la información. Y lo contrario, mientras la gente está más anulada, más útil le puede ser esto, pero esa gente lo desconoce. Nosotros trabajamos mucho para sectores populares y marginales, pero no discriminamos a nadie. Incluimos servidores públicos, políticos, quien se deje, ¿verdad? Pero el enfoque es para sectores marginados. De tal manera que planteamos esta hipótesis. La vivencia o la sensibilidad sobre problemas sociales nos facilita la identificación de necesidades de información. Miren, si yo les dijera, díganme cuáles son sus necesidades de proteínas o de alimentos al día. Cuando ya no das una, cuando ya andas todo débil y quieres un chocolate, una coca, algo, ¿sí? Que te levante las pilas, que su pastilla, lo que sea. Pero si yo les dijera, díganme cuáles son sus necesidades de información diaria. Y luego si las desglosamos, díganme cuáles son sus necesidades de información de entretenimiento, música, películas, de información noticiosa, de información gubernamental, de información simplemente de esparcimiento y comunicación, en Facebook. Pero me detengo en información pública. Dentro de su menú informativo diario, díganme cuáles son sus necesidades de información pública. Y la respuesta puede ser, es porque nosotros nos hemos puesto a pensar en ello. O porque, por la edad, podemos dejar estas broncas para nuestros superiores, para nuestros jefes, ¿verdad? Para nuestros abuelos. Y yo me quito de problemas. Que si la casa tiene un problema de esto, que si la colonia, que si la cuadra, que si el vecino, que si el interapa, que si acá, que el boteo, que el gobierno, que la multa, que la sanción, que el requerimiento de Hacienda, pues son los mayores. Pero ustedes además van a tener que aprender siempre esas cosas de sus propias familias y necesidades. Bueno, entonces empecemos con un
caso que tenemos aquí. Fíjense que en 2005, decíamos ayer que esta ley federal entró en vigor en 2003, en vigor pleno. Ya para el 2005, es decir, 2 años después, en Estados Unidos hubo mucha atención sobre lo que estamos viviendo en México. ¿Recuerdan esa periodista del New York Times que les comenté, Ginger Thomas, que bautizó al grupo Oaxaca como tal? Bueno, pues el periódico San Diego Union hace un reportaje. San Diego Union incluye un caso y platica. Le llamó mucho la atención que un niño de 11 años haya estado la ley. La pregunta es: ¿quién es ese niño? ¿El maestro? ¿Su papá? Y dice: un estudiante de primaria de 11 años de edad envió una petición al IFAI para conocer cuántas presas tiene México. Es para mi tarea, por favor apúrense. Le agregó una solicitud a la señora. En realidad esa solicitud la que debe dirigida no al IFAI, al gobierno, sí, pero ¿a qué parte del gobierno? ¿Cuántas presas hay en México? Presas de agua, no reclusas, ¿verdad? Sí. Aquí, lo dice abajo, a Conagua. El IFAI, por recibe la solicitud, y legalmente, ¿sabes qué es muy incompetente? No, soy incompetente, no, porque eso es no tengo competencia. ¿Sí? No tengo competencia en el asunto, soy incompetente. No tengo competencia, pídese la Conagua. Pero el IFAI se dio cuenta que era un niño. Y entonces le hizo el favor, ojalá las leyes funcionaran casi como la de IFAI. Yo IFAI se la remitió a Conagua. Perfecto. El IFAI envió el encargo a la Comisión Nacional del Agua y el niño recibió la información que necesitaba. Varias semanas después le envió al IFAI otro mensaje y decía: gracias, me saqué un 10. Entonces fíjense, un niño de 11 años. ¿En qué grado va un niño de 11 años? Si no ha reprobado va en sexto, ¿de acuerdo? ¿Cuántos 10 pueden ser recibir en sexto de primaria? O en segundo, cuarto de licenciatura, ¿verdad? Bueno, no nos estamos, porque eso ya es más confidencial, ¿verdad? Entonces, pero más allá del impacto de ese niño que se sacaron 10, es el hecho de que él, como un menor de edad, ejerció un derecho que no es para los ciudadanos, decíamos ayer, es para quién. Ni siquiera es para los gobernados, es para las personas. Si ese niño viviera en Japón, no es gobernado mexicano, ¿sí? Es un gobernado japonés. Tiene el mismo derecho que cualquiera de ustedes a usar las leyes de traspaso. Ahí está el alcance. Entonces, en estos casos, vamos a ver casos chiquitos o casos más significativos, pero que para la gente que lo hace, le impacta mucho. Bien, aquí tenemos otro caso. En 2004 yo estaba dando un taller y me decía, alguien preguntó: oiga, pónganos ejemplos de información que no se debe de dar. Y les dije, por ejemplo, de seguridad nacional, el número de efectivos que tiene el ejército. Es un dato estratégico. Eso apenas empezaba. Por fortuna yo estaba perfectamente equivocado. Por mí sí lo reconozco. Ese mismo día se publica en el Universal la siguiente nota, y en la siguiente sesión les digo a los muchachos: ¿saben qué? Estaba yo equivocado. Miren lo que dio el ejército. Por eso aquí le ponen secretos, porque siempre fueron secretos. Por primera vez, la Secretaría de Defensa Nacional muestra su estructura interna. Esto era inédito. Pero gracias a que alguien lo preguntó, en este caso un periodista, se obtuvo la información. Y ahí está, datos de 2004. ¿Cuántos elementos integran la Defensa Nacional? 188,000 efectivos. Tienen sus filas a 499 generales. Y luego van desglosando. El Universal hace un reportaje muy detallado de esto y nos dice por niveles. Generales, aquí están 499. Tantos de división, tantos de brigada y tantos brigadieres. ¿Cuántos jefes? 4.579. ¿Cuántos oficiales? ¿Cuánta tropa? 156.320 de tropa. Tantos son sargentos primeros, tantos sargentos segundos y tantos cabos. Y aquí están los soldados racos, ¿sí? Y aquí viene cuánto gana. ¿Cuánto gana cada nivel? Ahí está. Entonces no solamente nos dieron los datos de cuánto se dan, sino cuánto gana un general, cuánto gana un sargento, etc. El mismo Universal le pide a los partidos políticos.
fíjense, la ley federal que vimos ayer es buena, pero está muy lejos de ser la mejor en el país. En México hay muchas leyes estatales, entre ellas la de San Luis, que son mejores que las leyes que la ley federal. Es increíble para el centralismo que se ha habido, sin embargo, eso es. A nivel federal, los partidos políticos no son sujetos obligados, es decir, nosotros no tenemos derecho a pedir información en un partido. Aquí en San Luis, en Querétaro, en Morelos, podemos preguntarle al PAN, al PRI, al PRD, pero no solamente a los partidos, sino a las asociaciones políticas estatales. Es decir, si nosotros nos juntamos y hacemos una asociación política que se llame por la juventud y otros, entonces podemos preguntarle, ¿por qué? Porque el Estado les da dinero a esas asociaciones políticas estatales. Les da para que renten su local, les da para que se compren su computadora, les da para que hagan hospital, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, cuando el periodista le pregunta al IFE, dime cuánto gana cada dirigente del Partido Político Nacional, el IFE le responde, ¿sabes qué? Esa información la tuve, pero se la regresé a los partidos políticos y ya no sé. ¿Con quién se queja el solicitante? En una solicitud ante el IFE, ¿con quién se queja? ¿Con quién? A la FEGAI no, porque la FEGAI es estatal de San Luis. Con el IFAI no, porque dijimos ayer que el IFAI solamente tiene autoridad sobre la administración pública federal. Y el IFE es un órgano autónomo constitucional. No, les dije que los órganos autónomos, que se les llama OSOS, porque son otros sujetos publicados, tienen un mecanismo adentro, que son juez y parte. ¿Sí? Pues fíjense, si nosotros tenemos esos problemas para ubicar con químico, ¿no? Imagínense la gente de la gente de la calle, un empleado, un lavacoches, una María, un desempleado, un obrero, ¿sí? No es por demeritar, pero eso tiene que ver con una formación cultural, política, cultural, cívica. Entonces, se necesita más ayuda para ese tipo de personas. Efectivamente, el periodista se quejó ante el órgano interno del IFE en materia de transparencia. Ese órgano interno, ¿qué resolvió? Dijo, mi patrón, el IFE tiene razón, no te doy nada. ¿Y es que no? Sin embargo, una ONG, Libertad de Información México, asesoró al periodista y le dijo, ¿sabes qué? El IFE tiene un patrón. ¿Quién es? Un superior jerárquico. ¿Quién es? Bueno, tal vez lo vean en la plática de mañana sobre democracia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Ahí es donde se resuelve en última instancia los problemas político-electorales. Aquí la carta que nos recibe hoy tuvo un problema de que nombró al Consejo Estatal Electoral a sus consejeros allá por febrero. Alguien que no fue seleccionado se inconformó con el procedimiento y dijo, los diputados no cumplieron bien el procedimiento de selección. ¿Con quién se quejó? Con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué resolvió la semana pasada, o hace 10 días, el Tribunal? La semana pasada. El Tribunal dijo, Congreso del Estado de San Luis Potosí, te ordeno que quedan anuladas la designación de consejeros y de presidentes del Consejo Estatal Electoral. Entonces, eso quiere decir que hay una autoridad máxima. Bueno, en el caso que nos ocupa la autoridad máxima, le ordena al IFE. Si quite los sueldos, consíguelos y regresan. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Cuando tuvieron esa decisión, dijeron, no hombre, antes de que me los pida el Tribunal Electoral, los voy a publicar en mi página web, yo solito, ¿verdad? Y ya. Y así lo hicieron. De esa forma, supimos que en 2004 el presidente del PAN ganaba 105,000 al mes, el del PRD 34,000 y el del PRI 55,000, ¿verdad? A lo mejor eso les puede servir para elegir su partido político, ¿no? Pero también se revela y se compara con el presidente de la República, con un secretario de Estado, con un diputado federal y con un senador. Este caso, que parece pequeño, a nivel mundial llamó la atención. Y un especialista, el canadiense Alan Robert, lo incluye en un estudio que hace de todo el mundo, de cómo en México se logró abrir esa información. Y aquí un periodista en México, de la Universidad Arturo Característica, preguntó al Instituto Electoral y consiguió la información. O sea, a ese nivel. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de qué tan importante ha sido el papel de México
el contexto mundial. Y estamos hablando de una ley, la Ley Federal de México, que les repito, no es la mejor que hay en el país. La mejor en el país es la de Veracruz. Y también estamos en el quinto o sexto lugar. No estamos tan mal en cuestiones de la ley. Correcto. Bien. No sé si tenemos audio. Correcto. Sí. No, porque esta presentación también es una traen audio. Bueno, voy a ver si lo traen. Déjenme ver. Porque